Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poder estar en una ocasión más con ustedes, compartiendo más acerca del Evangelio y de este programa que es Ven Sígueme. Como siempre están conmigo David Rocha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. África Lugo. Saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias por este tiempo. Y Sheila. Hola a todos, de nuevo, gracias por estar aquí, bienvenidos. Nuestros medios de comunicación, ya saben, es por medio del correo electrónico descubriendobensigeme@hotmail.com y por medio de nuestra cuenta de Twitter @desbensígueme. Ahí nos pueden encontrar y hacer sus comentarios y decirnos todo lo que las inquietudes o dudas que llegan a tener. También pueden seguirnos en YouTube, en el canal Descubriendo Ven Sígueme. Ahí nos encuentran y ahí están también todos los programas, y los anteriores. Y nos pueden escuchar no solamente por Spotify, sino también por iTunes, por Podcast Chaser, Catbox, iTunes, ya había dicho, y Spreaker.com, que es nuestra plataforma madre. Y pues yo sin más les dejo los micrófonos a David, a Sheila y a África. Muchas gracias, Iván. Esta semana leímos los capítulos de Alma 53-63, preservado por su maravilloso poder. Y tenemos dos preguntas, como cada emisión. La primera es, ¿qué actividades consumen más tu tiempo? Y la segunda, ¿estoy sirviendo a mi prójimo de manera sabia? Ok, ahora la pregunta para ustedes es la siguiente. En escala del 1 al 10, ¿qué tan ocupados están? ¿Quién quiere contestarla? Pues yo diría que en una escala del 1 al 10, yo diría que estoy en un 10. Correcto. Muy ocupado. ¿En qué sentido? Yo creo que más bien cambia el sentido cuando tú dices ocupado en qué. Todos estamos ocupados. Uh-huh. Puedo estar ocupado acostado en las redes sociales, Uh-huh. y estoy ocupado. O puedo estar ocupado viendo una serie que a lo mejor me pueda dejar algo interesante o a lo mejor no, Uh-huh. nada más por diversión, y eso me mantiene ocupado. Uh-huh. Entonces yo digo que estamos ocupados. Aquí yo creo que la segunda pregunta sería ¿ocupados en qué? Justamente de eso vamos a hablar. Shay. Depende, porque hay días en los que creo sí estar muy ocupada y hay días en los que espero a que algo me ocupe. Entonces, depende. Ok, Iván. Pues yo coincido hasta cierto punto con... Ay, ahora no me oigo yo. Ahí está. Coincido hasta cierto punto con David en el aspecto de que depende qué es lo que nos ocupe, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo ahorita por la situación estoy trabajando 15 días y en resguardo otros 15 días. Durante los 15 días de trabajo pues me entretiene mi trabajo y un poco el llegar a casa y descansar de mi trabajo, Okay, ¿no? sí. Y pues cuando estoy en resguardo pues me ocupo en pequeñas cosas de aquí de la casa, ¿no? Ok, muchas gracias.
En estos capítulos finales de Alma se nos presenta a unos maravillosos jóvenes guerreros que lucharon por la libertad de los nefitas. También profundizamos en los personajes nobles, tanto el capitán Moroni como Pauran, el juez superior y gobernador del pueblo nefita, mediante la lectura de las cartas que escribieron el uno al otro durante algunos de los momentos más peligrosos para los nefitas. Así que tomen sus escrituras y quédense con nosotros. La semana pasada hablamos sobre la causa de los cristianos y el título de libertad. El capitán Moroni se encontraba ocupado con una lista muy grande de pendientes. Vamos a leer Alma 51, versículo 22. Pero he aquí, ocurrió que mientras Moroni estaba resolviendo las guerras y contiendas entre los de su propio pueblo, e imponiéndoles la paz y la civilización, y haciendo arreglos para prepararse para la guerra contra los lamanitas, he aquí, estos habían entrado en la tierra de Moroni, que estaba situada junto al mar. Debido a esto, los lamanitas tomaron ventaja y comenzaron a tener mucho éxito. Vamos ahora a Alma 51, versículo 26. Y así avanzó, apoderándose de muchas ciudades, la ciudad de Nefía y la ciudad de Leí, y la ciudad de Moriantón y la ciudad de Omner y la ciudad de Gid y la ciudad de Mulek, todas las cuales se hallaban situadas en las fronteras del este junto al mar. Aquí, si se fijan, está hablando en primera persona ese versículo. Se refiere en específico a Amaliquía. La pregunta de por qué en escala de 1 al 10 qué tan ocupados están es porque a Moroni le estaba llevando tiempo estas ocupaciones. Vamos ahora, por favor, al capítulo 53, versículos 8 y 9. Y aconteció que los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste, hacia el sur, durante la ausencia de Moroni motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas, sí, al grado de que se habían apoderado de varias de sus ciudades en aquella parte de la tierra, y así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas situaciones. David, ¿cuál es el problema de los nefitas? Por favor, explícanos esto. Mira, aquí yo creo que tenemos una enseñanza en la que tenemos que meditar y analizar bastante. Hay que recordar que teníamos el pueblo, tanto nefita como lamanita, estaba muy polarizado. Por un lado teníamos a los lamanitas, que tenían caudillos que eran sanguinarios, eran hombres sin escrúpulos, o mercenarios, personas que deseaban el poder y que no les importaba la efusión de sangre, cuánta gente pudiera morir para que ellos pudieran lograr sus objetivos personales. Pero por el otro lado vemos hombres admirables, hombres ejemplares como en el caso del capitán Moroni, el Amán, Paorán y muchos tantos que está mencionando el libro de Mormón, en estas batallas, que eran hombres que no únicamente tenían cierto tipo de cualidades, sino que eran hombres que realmente valoraban la vida humana, y a ellos les dolía tanto ver cómo moría su propia gente, los nefitas, como también los lamanitas, porque ellos sentían muchísimo tener que usar la espada en contra de sus hermanos. Y lo más terrible era que ellos tuvieran que morir en la condición deplorable o de caída en la que ellos estaban viviendo. Así es. Pero y ellos tenían este tipo de seres especiales, ¿no? De caudillos increíbles. Pero ¿por qué empezó a menguar? ¿Por qué empezaron a perder terreno? Tú acabas de mencionar, a veces Satanás es tremendo y como que nos hace que nos distraigamos del objetivo principal, de lo que realmente interesa. Me recuerda un poquito, y voy a citar así rapidísimo, como la vez en que nuestro Señor Jesucristo fue invitado a cenar con la Santa y María, ¿no? Como una
se sentó a los pies del maestro a escuchar realmente lo que el Señor estaba enseñando, aquello que le iba a dar la vida eterna. Ujú. Y como la otra, sin caer en nada malo, estaba afanada en levantar, recoger, atender al maestro, a los discípulos, a la gente que estaba ahí presente, y como con ese reproche, ¿no? Le dice al Señor: oye, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que se pare y que me ayude, ¿no? Y el Señor le dice: es que ella escogió la mejor parte. Entonces, a veces el estar en distraídos, o más bien más enfocados en ciertas cosas, como que empieza a distraernos del verdadero objetivo de las cosas. Ujú. Yo siento que aquí el capitán Moroni tenía mucho en qué pensar. Estrategias, el que ya no había comida, la suficiente comida, que los lamanitas cada vez se iban reforzando, las ciudades que ellos habían recuperado y las ciudades que estaban en peligro de perderse. Entonces era mucho lo que él tenía en su cabeza. Y fíjate que es algo bien especial, el saber que hoy en día, así como existen hombres como los caudillos lamanitas, hombres sin escrúpulos, también existen hombres como el capitán Moroni. Y yo creo que todos podemos dar testimonio de que nuestros obispos, de que tenemos a veces presidentes del quórum de élderes, presidentas de la Sociedad de Socorro, que están dando de su tiempo y que, a diferencia de estos caudillos lamanitas, ellos sacrifican su situación personal, sus intereses personales por el bienestar de otras personas, y no solamente el bienestar espiritual, sino también el bienestar físico. Uh-huh. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, si tenían los nefitas tenían este tipo de caudillos increíbles, hombres inspirados, hombres que se dejaban guiar por el Espíritu, ¿por qué estaban perdiendo? ¿Por qué los lamanitas les estaban ganando terreno? Y ellos cada día estaban más ¿Débiles? En derrota, más débiles. Fíjate que el hermano Hugh Winter-Neighbel, quien es un profesor y catedrático de la Universidad de Brigham Young, que ha sido uno de los mejores estudiosos de la doctrina del Libro de Mormón, él menciona algo muy importante. Uh-huh. Los lamanitas no eran el problema de los nefitas. Los lamanitas se les mantenía allí sencillamente para recordar a los nefitas su verdadero problema. ¿Cuál era su verdadero problema? El no andar rectamente en la vía del Señor. Y nos damos cuenta que precisamente en Alma 53, versículo 9, cita esas causas. Dice: y así, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Yo quiero entender que el pueblo nefita, al ver que iban ganando, que el Señor los iba favoreciendo, ver tan como milagrosamente iban recuperando ciudades, cómo milagrosamente el Señor les protegía, como que cayeron a veces, y sucede con nosotros, caemos en un exceso de confianza, ¿no? Y decimos: el Señor está con nosotros, estamos bien, todo está bien en Sión. Y entonces vamos relajando las reglas y vamos relajando las normas y empezamos a ver, a darle permiso a cierto tipo de prácticas que probablemente son inofensivas. Ver un partidito en domingo,
pues no le hace nada mal a nadie, y empezamos por cositas pequeñitas, 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 y eso nos va debilitando a tal grado que el Señor, aun cuando quiera protegernos, si nosotros vivimos de una manera que no es correcta, no va a poder hacerlo, porque iría en contra de sus convenios. Claro. Uh-huh. Y además dice aquí que empezaban las intrigas entre ellos. ¿Qué quiere decir las intrigas entre ellos? Las peleas, los roces, los chismes, los malos entendidos. Y esto estaba empezando a dividir al pueblo nefita. Y hay que recordar que una de las armas increíbles que tiene Satanás, una es el enojo, la contienda, y dos, el empezar a dividir a la gente. Y yo creo que ahí sí tenemos que ser un poquito cuidadosos en cuanto a en qué nos mantenemos ocupados, en qué estoy manteniendo ocupado mi tiempo, en algo que realmente me está edificando, en algo que realmente me está dejando algo para que yo sea mejor, o es algo que me está vulnerando, que me está haciendo que mis pensamientos y a mis palabras y mis acciones no estén a la altura, no estén dentro de lo que debe de ser, y eso me va vulnerando, me estoy haciendo menos perceptivo al Espíritu Santo. Cuando estamos enojados, no, el Espíritu Santo no puede estar con nosotros, no podemos estar receptivos al Espíritu Santo. Ya no estoy viviendo experiencias espirituales como las vivía antes. Mis oraciones ahora, ¿cómo son? Sí, sigo haciendo mis oraciones, pero ¿cómo son mis oraciones? La lectura de las Escrituras es nada más una lectura rápida, o realmente me estoy deteniendo a analizarla, a escudriñarla, a meditarla. Yo creo que es ahí cuando nosotros tenemos que no permitir que nos pase lo que le pasó a los lamanitas. Y si sucede, pues también qué bueno, porque hay una escritura en el Nuevo Testamento donde el Señor dice que a los que Él ama es a los que corrige. Entonces, si el Señor me está corrigiendo es porque me ama, porque me quiere. Exacto. Y porque desea que yo rectifique algo que no estoy haciendo bien. Exactamente. Si aplicáramos estos versículos en nuestra vida, sobre todo el 9, piensen en las grandes intrigas que Satanás usa con nosotros como sus grandes distractores. Es decir, tal vez no seamos tentados a robar un banco, por ejemplo, pero él es tan astuto que por medio de esas pequeñas distracciones que acabas de mencionar o argumentos nos aleja de lo que debemos hacer. Otro ejemplo de ello es que dejamos de servir a los demás, ponemos poca atención a nuestros familiares, le damos más prioridad a las redes sociales, etc. Creemos o nos sentimos saturados de tantas actividades temporales que lo espiritual empieza a pasar a segundo plano. El presidente Dallin H. Oaks, en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2007, dijo: una palabra de advertencia para las familias. Supongan que los líderes de la iglesia disminuyan el tiempo que se requiere para las reuniones y actividades de la iglesia con el fin de aumentar el tiempo disponible para que las familias estén juntas. Eso no logrará el objetivo deseado a menos que cada uno de los miembros de la familia, especialmente los padres, actúe con determinación para incrementar la unidad familiar y el tiempo que se dedique a cada uno. Los deportes programados en equipo y los juegos tecnológicos como los videojuegos e Internet ya se están adueñando del tiempo de nuestros niños y jóvenes. Navegar por Internet no es mejor que servir al Señor o fortalecer a la familia. Algunos hombres y mujeres jóvenes están faltando a las actividades de la iglesia o no están disponibles para la familia por participar en ligas de fútbol o por buscar diversas formas de diversión. Muchos jóvenes están divirtiéndose hasta la muerte espiritual. Algunos usos del tiempo individual y familiar son mejores y otros son excelentes.
Debemos abandonar algunas cosas buenas a fin de elegir otras que son mejores o excelentes porque desarrollan la fe en el Señor Jesucristo y fortalecen a nuestra familia. Me llama la atención que este discurso es de hace 13 años. Exactamente. Y entonces, hoy, ¿cómo estamos, no? Bien, Moroni pensaba que estaba sirviendo a su pueblo de manera sabia, y el resultado de esto lo leímos en el capítulo 51 y en el 52, pero vamos a recordar un poco. Los lamanitas encontraron a Amaliquía muerto en su tienda por Teancum. Entonces el hermano de Amaliquía, Amorón, se convierte en rey y ordena a los lamanitas mantener las ciudades que han conquistado. Morón instruye a Teancum retener a los prisioneros que han capturado y ordena fortificar la tierra de abundancia. Esta parte, David, en cuanto a fortificar, explícanos entonces si nosotros debemos de reforzar, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjate que aquí hay una analogía que a mí me gustó muchísimo cuando yo la leí. En Alma 53, en los versículos 4 y 5, menciona cómo es que Moroni fortificaba las ciudades, en específico una ciudad que era la ciudad de abundancia. Y describe cómo eran esas fortificaciones, cómo eran esos parapetos o esas murallas que ellos construían. Dice, hasta que hubieron cercado la ciudad de abundancia con una fuerte muralla de vigas y tierra, de una altura extraordinaria. Fíjate, menciona dos cosas importantes. Menciona que es fuerte y de una altura extraordinaria. ¿Por qué era necesario volver a reforzar o subir esas murallas hasta una altura extraordinaria? ¿Por qué? Porque estaban viendo que los nefitas atacaban. Los lamanitas los atacaban. Si no podían, regresaban y traían refuerzos. Satanás trabaja de la misma manera. Satanás, cuando una persona es justa y cuando una persona está bien fortalecida y Satanás no puede con él se renueva, también se fortalece, va por refuerzos y regresa. Y entonces descarga todas sus mejores metrallas y todo su mejor armamento en contra de nosotros. Y entonces ahí, vamos a esperar tantito. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros debemos de estar constantemente fortaleciéndonos. Fíjate que el Elder Eyring mencionó algo muy importante. Dice, a medida de que vaya aumentando la intención de la fuerza que nos rodea, refiriéndose precisamente a las fuerzas negativas o las fuerzas que van en contra de del espíritu, dice, la fuerza espiritual que una vez fue suficiente ya no bastará. Y se pondrá a nuestra disposición, fíjate qué misericordioso es el Señor. Dice, y se pondrá a nuestra disposición más crecimiento espiritual del que una vez consideramos posible. O sea que el Señor nunca nos va a abandonar. Claro que no. Siempre que pensemos y creamos que ya somos lo suficientemente fuertes, Satanás nos va a dar un revés, si es que nos confiamos. Pero qué especial es saber que el Señor nos va a dar la oportunidad de crecer más espiritualmente. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Seminario, instituto, la lectura de las Escrituras. Aquí menciona en Alma, algo que
se menciona más adelante. Dice, con cada oración que hacemos, cada versículo de las Escrituras que leemos, cada ayuno que cumplimos, cada acto de servicio que efectuamos, nuestras murallas de defensa se vuelven más fuertes y más grandes. Satanás es el enemigo de toda la rectitud y se propone con gran afán echar por abajo nuestras defensas, por lo que nuestras fortificaciones personales deben de estar firmemente plantadas y las debemos fortalecer con regularidad. Hasta tener una altura extraordinaria. Yo pienso que aun cuando ya alcancemos una altura extraordinaria, seguir todavía, ¿no? Dicen que el límite solamente es el cielo. Entonces, no debemos de desperdiciar cualquier oportunidad que nosotros tengamos para podernos fortalecer. Y la vez pasada hablábamos, o se enseñaba en el libro de Mormón, que de las cosas pequeñitas vienen las grandes. Y a veces no es necesario hacer grandes esfuerzos. A veces, como dice aquí, con cada oración que nosotros hagamos, pero una oración realmente de calidad, una oración realmente comprometida, con cada servicio que hagamos, es como si nosotros vamos fortaleciendo y levantando más y más y más esa altura, ¿no? Exactamente. Mientras tanto, leemos de un hombre llamado Elamán, quien está en Zarahemla, enfrentándose a la guerra. La gente que él está cuidando en Zarahemla es la gente de Amón. Ellos son quienes enterraron sus armas de rebelión. Y el problema aquí es que tenían un gran desafío y llegaron a sentir que debían desenterrar sus armas y pelear, y no quieren hacerlo. Elamán descubre un grupo de hombres jóvenes que no están distraídos. De hecho, su concentración y compromiso es para ellos sumamente importante. Esto nos enseña mucho sobre la importancia de guardar los convenios que hacemos. David, ¿por qué no querían desenterrar sus armas? Hay que recordar que ellos hicieron un convenio. Y el convenio era de que no volverían ellos a derramar sangre por medio de esas armas. Y simbólicamente las enterraron. Y fue un convenio y un juramento que ellos habían hecho. Y es tan especial el ver cómo para ellos realmente era algo tan sagrado que podemos todavía recordar aquel pasaje en donde sus hermanos, los lamanitas, se molestan y se enojan porque se habían convertido en cristianos. Así es. Y amenazan con matarlos, y ellos prefieren que los maten, morir en manos de sus propios hermanos lamanitas, que quebrantar ese convenio. Y aquí vemos algo bien importante, cómo luego en ocasiones nuestros convenios nos ponen en situaciones inconvenientes o nos ponen en situaciones comprometedoras. Nosotros hacemos convenios desde que nos bautizamos. Pagar un diezmo justo, guardar la ley de castidad, servir a nuestros hermanos, llevar el nombre de Cristo sobre nosotros. Siempre estamos haciendo convenios. Hasta que entramos al templo, hacemos convenios todavía mucho más sagrados. Pero fíjate qué importante es que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Pero en esta ocasión, a ellos les dolía, se sentían afligidos el ver a sus hermanos los nefitas morir por causa de ellos, o sea, tener que fallecer para poderlos proteger a ellos. Y la aflicción fue tan grande que se vieron tentados a desenterrar esas armas, para luchar
en contra de los lamanitas. Y ahí yo creo que hay que reflexionar que luego a veces precisamente nuestros convenios nos ponen en ciertas situaciones inconvenientes. Vemos, por ejemplo, no sé, ahorita que estamos en la pandemia, muchos hermanos se quedaron sin trabajo. Y a veces nos vemos en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Pago mi diezmo o le doy de comer a mis hijos? Y así podríamos citar muchos ejemplos en los cuales esos convenios nos ponen en una situación inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos más importancia a los convenios? Entonces se cumple aquella promesa donde dice el Señor, si cumplen, más bien yo estoy obligado con ustedes si cumplen, y si no cumplen ninguna promesa tenéis. Entonces ahí es en donde el Señor pone a prueba nuestra fidelidad, el mantenernos firmes, el mantenernos fuertes y confiar en las bendiciones de esos convenios. Estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, cuando el Señor le pide que tiene que sacrificar a Isaac. Uh-huh. Y ahí él estaba, ahí vemos un ejemplo de cómo sus convenios lo ponen en una situación difícil, ¿no? Así es. Pero él confió en el Señor y decidió y dijo, el Señor proveerá. Y después de la prueba, entonces viene la bendición. Y ya cuando él estuvo a punto de matar a Isaac, pues vemos que encuentra el cordero enredado en el arbusto cerca de donde iba a ser el sacrificio. Uh-huh. Entonces, es ahí donde el Señor pone a prueba la fidelidad que nosotros tenemos a nuestros convenios. Aquí hay una cita del Elder Boyka Packer donde dice, cumplan con sus convenios y estarán a salvo, quebrántenlos y no lo estarán. No tenemos la libertad de quebrantar nuestros convenios y escapar a las consecuencias. Así es. Uh-huh. Bien, muchas gracias. Para los que nos escuchan en un tiempo que tengan, por favor, busquen la pintura del autor Arnold Friberg, titulada Los 2000 jóvenes guerreros de Elamán. Observen a esos jovencitos que en realidad sí eran unos niños. Y podríamos estar seguros que la mano de Dios estaría con ellos debido a su inexperiencia y juventud. Vamos a ver cómo describe Mormón a estos muchachos. Alma 53, versículos 20 al 22. Y todos ellos eran jóvenes y sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad, mas he aquí, eso no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Y aconteció que Elamán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo en las fronteras de la tierra hacia el sur, cerca del mar del oeste. Ahora, Alma 56, versículos 47 y 48. Vamos a seguir escuchando cómo describe Mormón a estos niños. Hasta entonces nunca habían combatido, no obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y aconteció que me volví con mis 2000 jóvenes contra estos lamanitas que nos habían perseguido, y aquí los ejércitos de Antipas los habían alcanzado y había principado una batalla terrible. Es muy interesante leer en esta historia sobre mujeres que son madres y tienen que enviar a sus hijos a la guerra. Y es más interesante todavía leer que esas madres tienen mucha fe en el Padre Celestial y confían que volverán a casa.
tal y como nuestro Padre Celestial nos ha enviado a la tierra. Y recordemos que eran las mujeres y madres que sabían sobre la muerte y destrucción y lo que los lamanitas, que ya mencionaste, eran capaces de hacer. Era el pueblo que prefería arrodillarse para morir en sus manos. Vamos a leer Proverbios 31:21. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Este es el proverbio de la mujer virtuosa, y ellas son esas madres. En este versículo, si se fijan, los que tienen sus escrituras en formato digital, hay una referencia que dice, en la palabra ropas, tiene una referencia que dice HEB. Si nos vamos a buscarla, dice posiblemente escarlata, es de hebreo. Se refiere a la expiación de Jesucristo. Exacto. Y no incluye solamente a su esposo e hijos, sino a toda su familia, su entorno y a todas las personas con quienes tienen contacto. Vamos ahora, por favor, a Alma 57, versículo 21. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y me acordé que de las palabras que según me dijeron sus madres les habían enseñado. Aquí vemos cómo era esa protección con ropas dobles. Y entonces viene otra pregunta. ¿Cumplimos con exactitud nuestros convenios? David, explícanos por qué los padres debemos ser un ejemplo de guardar los convenios. Aquí hay algo muy importante. Ya vimos cómo el pueblo de Amón había hecho ese convenio tan grande. Ya vimos, y lo hemos dicho en reiteradas veces, que prefirieron perder la vida antes de quebrantar ese convenio. ¿Qué pasó con los jóvenes lamanitas cuando vieron a sus padres en esa situación de angustia, de que estaban a punto de tomar las armas para salir a defender a sus hermanos los nefitas, defender su patria, defender sus familias, defender su religión, sus tierras? En los versículos 16 y 17 del capítulo 53 nos dice: tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían las armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por lo tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas e hicieron un convenio. Como el ejemplo de sus padres del convenio, yo me puedo imaginar que estos jovencitos que estaban entre la edad de los, ¿qué te puedes imaginar? Entre los 15 y 20 años, 21, vamos a dejarlo todavía hasta los 25, entre los 15 y los 25 años. Me imagino yo que cuando se vivió esa escena de que muchos de, incluso yo creo que hasta muchos de sus padres, abuelos, murieron en manos de los lamanitas por no quebrantar ese convenio, pues estaban pequeñitos, y yo creo que para ellos fue una enseñanza tremenda para ellos el ver cómo muchos de sus antepasados o de sus padres o de sus abuelos se sacrificaron por guardar ese convenio. ¿Y qué pasó? Los bendijo de tal manera que fueron jóvenes que estuvieron preparados para ellos hacer un convenio también. Es increíble ver jovencitos que salen a una misión con una mente tan clara de a qué van, por qué van, y con una objetividad en sus convenios, en sus metas, en lo que ellos van a realizar en la misión, que la verdad conmueve. Conmueve y se ve en su manera de vestir, de caminar, de hablar.
es algo que no se puede ocultar. Uh-huh. ¿Cuál es esa gran bendición? En Alma nos dice, eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que se les fuera confiado. ¿Y eso de quién lo aprendieron? De sus padres. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Porque lo vieron desde pequeños. Es increíble ver, de las veces que he tenido la oportunidad de ir al templo, cómo hermanos van al templo a servir al templo, y cuando salen los reciben sus hijos pequeñitos que se quedaron afuera, jugando en los jardines del templo o en el centro para visitantes. Yo creo que esas son enseñanzas tremendas para estos niños, el decir, sí, mi mamá y mi papá iban constantemente al templo y damos testimonio de ello porque nos llevaban y nosotros los esperábamos cuando estaban ahí. O el ver que, el dar testimonio y decir, mis padres nunca faltaron a la iglesia, o siempre oraban. Siempre nos llamaban a hacer la oración familiar, o siempre cumplíamos con nuestras noches de hogar, o mi papá yo nunca lo escuché decir una mentira, o yo nunca escuché a mi papá hablarle de manera soez a mi mamá, siempre se hablaban con cortesía, todo eso es lo que los jóvenes van aprendiendo. Y fíjate que aquí hay algo muy importante. Que dice el Elder Nelson. Dice, la confianza de estos muchachos en sus madres es conmovedora y profunda. Claro está, por las madres primero tenían que saber de modo tal que los jóvenes, al observarlas con detenimiento y al escucharlas, como siempre sucede con los hijos que observan a sus padres, no dudaban que sus madres lo sabían, que era verdad. Exacto. ¿Por qué? Porque dice aquí, escuchaban y observaban. Los niños observan, ven lo que los padres hacen, escuchan lo que los padres dicen. Y eso se les queda muy grabado. Y estos jóvenes no solamente escuchaban a sus madres, veían cómo se conducían sus padres, vieron el sacrificio que ellos hacían por mantenerse fieles a su convenio. Y muchos de nuestros jóvenes en la actualidad, eso es lo que hacen. Y de verdad, yo que he trabajado muy de cerca con jóvenes en seminario, en instituto, en la juventud, híjoles, increíble ver jóvenes cuando hablan de sus padres de una manera tan hermosa y que testifican de que lo que decían los padres tenía coherencia con lo que hacían, con lo que actuaban. Así es. Los capítulos 54 y 55 son cartas o epístolas enviadas entre Moroni y Amorón y están negociando sobre la libertad de los prisioneros, y esa es una conversación diferente. Les invitamos a que lo lean con mayor detenimiento. Continuamos con la historia de Elamán y sus jóvenes guerreros. Alma 56 es el comienzo de una carta escrita por Elamán a Moroni en la que llama hijos a estos guerreros y las experiencias que tienen. Cuando Elamán y su ejército capturaron la ciudad de Cumeni, se enfrentaron a un problema importante. Los prisioneros de guerra lamanitas se rebelaron, causando tantas dificultades que decidieron enviarlos a Zara-Emla, custodiados por parte del ejército nefita. Con un menor número para protegerse, los nefitas fueron atacados en Cumeni por otra fuerza lamanita enviada por Amorón. Los lamanitas estaban a punto de superar a los nefitas cuando los hombres que habían escoltado a los prisioneros volvieron a ayudar. Con esta fuerza adicional, los nefitas lograron derrotar a los lamanitas.
El Amán atribuye el éxito nefita eventual en Cumeni a 1. El coraje y la firmeza de sus 2000 guerreros amonitas. 2. Su obediencia con exactitud a todas las órdenes. Y hay que recordar que ellos no tenían experiencia en la guerra. ¿No? Tenían que obedecer firme y fielmente. Si Moroni les decía a la derecha, era a la derecha. No más. Y 3, a su fe en lo que sus madres les habían enseñado acerca de Dios. El obispo David Burton dijo: en las escrituras de los últimos días, el Señor utiliza a menudo las palabras acción en las primeras frases de sus revelaciones. Curiosamente, escucha se utiliza un número de veces de esa manera. El Señor nos aconseja, por medio del profeta José Smith, contemplar, escuchar, oír en más de 60 revelaciones. Tal vez el mayor obstáculo para nuestra capacidad de oír con valentía la palabra del Señor involucra nuestros egos, ambiciones vanas y el orgullo. Parece que al orgulloso le resulta oneroso escuchar y aceptar la instrucción de Dios. Se nos dice en Proverbios que el orgullo va delante de la destrucción. Los orgullosos están más preocupados por el juicio del hombre de lo que lo están por el juicio de Dios. Esa batalla había sido amarga, y cuando el Amán inspeccionó a sus jóvenes guerreros, se encontró con lo siguiente. Vamos a leer Alma 57, versículos 25 al 27. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios, y para nuestro gran asombro y también para el gozo de nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido, sí, y no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército, sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Esta pues fue la fe de aquellos de que he hablado. Son jóvenes y sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Imaginen a estos jovencitos recordando las palabras y ejemplo de sus madres y comprobando que eran verdad. Después de esto deciden seguir peleando, pero los amanitas lo superaban en número. Entonces el Amán pide refuerzos y provisiones a Paorán. Vamos al capítulo 58, versículos 7 al 9, por favor. Y sucedió que esperamos en estas difíciles circunstancias por el espacio de muchos meses, hasta que estábamos a punto de perecer por falta de alimentos. Pero acaeció que recibimos víveres, los cuales venían custodiados por un ejército de 2000 hombres para auxiliarnos, y esta fue toda la ayuda que recibimos para defendernos nosotros mismos y a nuestro país de caer en manos de nuestros enemigos, sí, para contender contra un enemigo que era innumerable. Y la causa de estos aprietos nuestros, o sea, el motivo por el cual no nos mandaban más fuerzas, nosotros lo ignorábamos, por tanto nos afligimos y también nos llenamos de temor, no fuese que de algún modo los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída entera y destrucción. Nuevamente se enfrentan en batalla, pero esta vez a otro tipo de enemigos: el hambre, el miedo, la aflicción. Y al final leemos algo muy interesante. Dice: los juicios de Dios descendieran sobre nuestra tierra para nuestra caída y entera destrucción. Probablemente se preguntaban: ¿qué hicimos mal? ¿O qué estamos haciendo mal? Esto es algo que sucede muy a menudo hoy en día. Si no prosperamos o recibimos la bendición que pensamos que debemos tener, la vida puede ser difícil y dura, y las personas buenas pasan por cosas malas. Empezamos a hacernos la misma pregunta: ¿estoy haciendo algo mal? ¿O acaso no soy lo suficientemente bueno? El elder Richard G. Scott, en la Conferencia General de octubre de 1995, dijo: ahora deseo dar unas ideas a los que enfrentan la adversidad del otro origen, el de las pruebas que nuestro sabio Padre Celestial considera necesarias aún para los que viven dignamente y obedecen sus mandamientos. En el preciso momento en que todo parece ideal, a veces surgen simultáneamente múltiples dificultades. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, son evidencia de que el Señor sabe que estás preparado para progresar más.
Entonces te da experiencias que estimulen tu progreso, tu comprensión y compasión, y que te refinan para tu bienestar eterno. Llegar de donde estás a donde Él quiere que estés exige un penoso esfuerzo que generalmente va acompañado de pesar y dolor. Entonces entendemos que estos jóvenes necesitaban crecer y madurar aún más. Vamos a Alma 58, versículos 10 al 12. Por lo tanto, derramamos nuestras almas a Dios en oración, pidiéndole que nos fortaleciera y nos librara de las manos de nuestros enemigos. Sí, y que también nos diera la fuerza para retener nuestras ciudades, nuestras tierras y nuestras posesiones para el sostén de nuestro pueblo. Sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría si de tal modo que habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe, e hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación, y cobramos ánimo con nuestro pequeño refuerzo que habíamos recibido, y se hizo fija en nosotros la determinación de vencer a nuestros enemigos y preservar nuestras tierras y posesiones, nuestras esposas y nuestros hijos, y la causa de nuestra libertad. Ahí leemos palabras clave que son el resultado positivo de una experiencia difícil y la oración. David, ¿qué nos enseñan estos jóvenes? Híjole, pues yo creo que nos enseñan un principio muy importante que ya el profeta José Smith había enseñado anteriormente, cuando dijo que la fe es un principio activo, no es un principio pasivo. En estos versículos que acabamos de leer, nos menciona que ellos se llenaron de fe, se llenaron de confianza, se llenaron de buen ánimo, pero en el versículo 13, hay algo que me gustaría indicar del 12 y del 13. Dice, y cobramos ánimo. Y luego dice, y se hizo fija en nuestra la determinación de vencer a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Que esa fortaleza que el Señor les dio hizo que cambiara algo en su interior. Así es. Cobraron ánimo, pero además el Señor les dio, dice aquí que esperanza. Determinación. Y yo creo que la determinación es algo muy importante. Salieron determinados, o sea, con la certeza de que ellos iban a ganar y que se les iba a dar el triunfo. Y luego, por último, en el 13 hay algo muy hermoso que dice, y así avanzamos con toda nuestra fuerza. Ellos no se limitaron solamente a orar y que el Señor hiciera el milagro por su cuenta, que lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho como sucedió con Eliseo, ¿no? Que bajaron al siervo de Eliseo se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver todos los ejércitos espirituales que bajaron a defender a Eliseo, ¿no? Y claro que el Señor lo pudo haber hecho, pero a veces Él no lo hace porque desea que los milagros nosotros mismos los generemos. La oración es algo muy importante porque la oración despierta en nosotros todos esos sentimientos. Así es. Pero ¿qué tan poderosa puede ser la oración de fe? Que también hace un cambio interno y nos da determinación y nos da la fuerza para trabajar y hacer esos milagros. Y ya lo describía el elder Gene R. Cook al decir lo siguiente: cuando el Señor inculca esperanza, fe, paz y seguridad en las personas, éstas pueden efectuar grandes cosas. Esto, por tanto, es lo que debemos buscar cuando pedimos ayuda. No un milagro que nos resuelva el problema, sino un milagro interior que, con la ayuda del Señor y su poder, nos ayude a llegar por cuenta propia a la solución. Y yo creo que eso es
imagínate qué promesa tan especial, ¿no? Así De es. que a veces la incertidumbre en estos días de qué va a pasar mañana, tendré trabajo, la empresa para la que trabajo y que hasta ahorita me ha podido estar pagando trabajando desde mi casa, seguirá dándome dinero para que yo pueda percibir, o sea, tanta incertidumbre. Ujú. Pero aquí nos dice que el Señor nos da la fortaleza, la confianza, la paz, la tranquilidad, pero que también hace ese cambio interior para que nosotros nos pongamos a actuar. ¿Qué voy a hacer? Señor, voy a salir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y vemos hermanos que empiezan a vender comida por teléfono, y hermanos que te hablan y que te ofrecen postres, y hermanos que te ofrecen sus servicios vía telefónica, y otros que del otro lado responden y sí, hermano, tráigame la comida, y sí, hermano, tráigame esto. Y es esa sinergia la que precisamente provoca los milagros. Entonces, qué poderosa es la oración. Qué herramienta tan importante tenemos en la oración, pero en la verdadera oración de fe, Ujú. aquella que nos lleva a actuar, aquella que nos levanta de nuestro lecho, como aquel hombre paralítico que se sentía agobiado, que pensaba que estaba así por sus pecados Ujú. y por los pecados de sus padres, y como el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dice, levántate y anda. Entonces yo siento que es esa misma forma que el Señor nos dice, sí, hijo, tus pecados te son perdonados, sí, estabas mal, estás en una condición mal porque no estabas haciendo ciertas cosas, corrígelas. Y después contamos con la bellísima herramienta de la expiación de Jesucristo infinita, con la cual podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados, y el Señor nos levanta y nos dice, Así es. anda, camina, haz, Que voy vuelve, contigo. voy contigo, Ujú. tienes mi fortaleza. Y yo creo que eso es algo increíble que aprendemos de estos jóvenes. Así es. Vamos por favor a leer el versículo 33, del capítulo 58. Mas he aquí, confiamos en nuestro Dios, que nos ha dado la victoria en esas tierras, a tal grado que hemos adquirido aquellas ciudades y tierras que eran nuestras. Todos experimentamos heridas a lo largo de nuestra vida, y son esas heridas las que nos hacen arrodillarnos o salir corriendo. Vamos al versículo 40. Mas he aquí, han recibido muchas heridas, no obstante, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Vaya enseñanza de estos jóvenes. Así termina la carta de Lamana Moroni, quien está feliz por las noticias y a la vez molesto por la falta de apoyo solicitada a Paurán, así que decide preguntar el por qué. Recordemos que Paurán es el gobernador y juez, su padre era Nefía, quien era un buen hombre, y leímos en el capítulo 51 que hubo una disputa con algunas personas. Ellos no querían que Paurán fuera el juez, pero se somete a votación y él recibe el mayor número de votos y obviamente se queda al mando. Moroni le escribe preguntando por qué no ha ayudado teniendo él toda la autoridad y el control. Vamos a Alma 60, versículos 22 y 23. Sí, ¿os sentaréis ociosos mientras os rodean millares? Sí, decenas de millares que también se sientan ociosos, mientras que alrededor en las fronteras del país millares están cayendo por la espada. Sí, heridos y sangrientos. ¿Os suponéis que Dios os tendrá sin culpa mientras os sentáis inertes y presenciáis estas cosas? He aquí, os digo que no. Ahora bien, quisiera que recordaseis que Dios ha dicho que lo interior del vaso se ha de limpiar primero y entonces lo exterior se limpiará también. Vamos a cruzar una referencia con Mateo 23, versículos 25 y 26, por favor. Mateo 23, versículos 25 y 26.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Gracias, David. ¿Cómo podemos empezar a limpiar nuestro vaso? Pues yo creo que el arrepentimiento es algo importantísimo y es el ingrediente más importante para esto, ¿no? Y aquí nos menciona algo el presidente Ezra Taft Benson. Dice, todo está bien en Sion, como aconsejó Moroni, hemos de limpiar el interior de nuestro vaso, empezando por nosotros mismos, para después seguir con nuestra familia y finalmente con la iglesia. Y continúo con ese discurso, ¿me permites? Los orgullosos no tratan de cambiar para ser mejores, sino que buscan excusas para justificar su manera de ser. Exactamente. Entonces, yo creo que el primer paso es lo que es el paso del arrepentimiento, reconocer que hemos hecho daño, que hemos lastimado, que hemos ofendido a Dios por nuestros actos y que hemos ofendido a nuestra familia, que hemos lastimado a otras personas por nuestra manera de proceder. Y entonces eso viene el pesar en el corazón y luego lo que es nos lleva al arrepentimiento, a querer ir con nuestro obispo, confesarlo, aceptar las metas que él nos pone para que nosotros podamos ser merecedores del perdón, restituir el daño que hemos hecho y pues obviamente comprometernos a no volver a cometerlo, ¿no? Y yo creo que esa es la manera en que nosotros empezamos a lavar el vaso interior. A veces queremos que los demás empiecen. Como dicen las escrituras, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, hay ocasiones en que deseamos que los demás cambien primero para entonces poder cambiar yo. Y yo pienso que si empiezo a cambiar yo, los demás se van dando cuenta. Claro. Los demás van reflexionando y los demás van haciendo también los cambios que ellos creen pertinentes. Y si no lo hacen, bueno, pues yo por lo menos ya empecé. Así es. Vamos a Alma 61, versículos 2 y 3. Yo, Paurán, gobernador de este país, envío estas palabras a Moroni, capitán en jefe del ejército. He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma, mas he aquí, hay quienes se regocijan en vuestras aflicciones, sí, al grado de que han sublevado contra mí y también los de mi pueblo que son hombres libres, sí, y los que se han sublevado son sumamente numerosos. Esta es la respuesta de Paurán. Vamos al versículo 9. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Yo, Paurán, no ambiciono el poder, sino únicamente retener mi asiento judicial, a fin de conservar los derechos y la libertad de mi pueblo. Mi alma permanece firme en esa libertad en la que Dios nos ha hecho libres. El 19. Así pues, Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola, porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que debíamos hacer, si sería justo marchar contra nuestros hermanos. Estas palabras de Paurán demuestran su interés y regocijo por saber de Moroni, y le sugiere que no debería hablarle así, porque aprovecha para darle un informe de la situación. Le recuerda que es un hombre fiel y cristiano. Tanto de Moroni como de Paurán aprendemos que podemos ofendernos fácilmente, incluso llegar a abandonar la iglesia. Paurán pudo haberle respondido de la misma manera, pero su reacción fue totalmente diferente. El elder Neil A. Maxwell dijo: hubo un intercambio de correspondencia entre Moroni, el capitán en jefe de los ejércitos, y Paurán, que era juez superior y gobernador de la tierra en una época de gran agitación.
Ansioso, Moroni no tenía todos los hechos, como es evidente en su denuncia mordaz a Paorán. La mansa respuesta de Paorán es una lección para todos nosotros. Sin duda, debe haberlo sido para Moroni. Pues bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas y todas las personas que nos están escuchando, hemos tenido grandes lecciones en esta ocasión. Esperemos que sean de provecho para ustedes, para sus familias, y que a partir de este momento podamos ver qué ajustes tenemos que hacer, cómo tenemos que reforzar nuestras vigas y preguntarnos o reflexionar si somos personas que nos ofendemos fácilmente. Puede ser una distracción del enemigo. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. David. Hasta luego, nos vemos. Y antes que nada quisiera también expresar mi emoción de que el templo se hable ya el 24, sí, el de la Ciudad de México, junto con otros 3 templos aquí en México, y Ciudad Juárez, Tijuana. También en otros países se abren ya otros. De hecho, ya en templos, algunos países, sí. Por ejemplo, creo que en Asia ya abrieron desde hace un mes. Digo, en fase 1, pero sí, ya quiere decir que ahí vamos. Ahí vamos. ¿No? Pero no por eso dejemos de cuidarnos y de poner atención a las normas de higiene. Usen cubrebocas, lávense las manos, gel antibacterial, sana distancia, sanitizar nuestros hogares y nuestros automóviles cada que salgamos a la calle. Así es, Shay. Hasta luego a todos y no se les olvide seguirnos por YouTube, Descubriendo Ven, Sígueme. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos escuchando la próxima emisión. Y pues como siempre, gracias por compartir esta lección con nosotros. Nos retiramos y nos escuchamos a la próxima. Adiós, pasen buen día, buena tarde o buena noche. Hay muchas personas rectas y fieles que viven todos los mandamientos y cuyas vidas y oraciones preservan al mundo de la destrucción. Presidente Spencer W. Kimball. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.